vamos a cambiar radicalmente el tema, porque este día vamos a hablar de un tema pero muy delicado, que además causa indignación. Bueno, yo estoy verdaderamente muy enojada porque agrede a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los adultos mayores. Heidi González, abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, y hablando de este tema, que ahí viene Juanito. Véngase, mi Juanito precioso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué dices? Muy bien, ¿tú? Oye, Juan, pues estamos platicando de este tema que nos indigna, nos enoja, porque para allá vamos todos, además, y me parece una cosa... Algunos más cercas que por otros. supuesto. Me parece una cosa tristísima abusar de los adultos mayores. ¿Cuáles son los abusos más frecuentes que vemos en personas mayores? Pues mira, la mayoría de las veces, ¿de quién reciben el abuso? Lamentablemente de familiares. Claro. Eso es muy común. Y no solamente es el maltrato físico, es el maltrato emocional, es el maltrato financiero, que es la parte más importante. Cuando estos adultos mayores reciben pensiones, cuando reciben algún seguro, cuando empiezan a perder esta calidad de inteligencia, es decir, puede ser tanto física, emocional, aunque sea por lapsos ininterrumpida, porque pueden tener lapsos seguidos en algún momento dado de buena conciencia, pero en algún otro momento ya lo empiezan a disputar. Sucede mucho en familias cuando, por ejemplo, los hermanos viven fuera y uno de ellos vive dentro, y entonces comienza el hostigamiento de ¿por qué no le sacas a mi mamá la firma? ¿Por qué esto? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Es iniciar un juicio de interdicción. ¿Ante quién? Ante una autoridad jurisdiccional, que es el juez de lo familiar, y así poder lograr la tutela. La tutela es como en los menores de edad, ¿no? La guarda y custodia, así la guarda y custodia de un adulto mayor. El juicio de interdicción, como lo decía, se hace frente a un juez de lo familiar. Y cuando existe un delito, evidentemente, por ejemplo, si una persona sufrió un derrame cerebral y vive con el hijo y la nuera, y el hijo y la nuera todo el día trabajan y él está descuidado, y algún vecino o alguna persona cercana tiene conocimiento que está en descuido, que está maltratado, que no le cambian la ropa, que no lo asean, bueno, eso es un delito y ahí sí hay que acudir a una instancia. Por ejemplo, en la Procuraduría General de la Ciudad de México, en el famoso búnker, en el primer piso tenemos una fiscalía especializada para adultos mayores. También hay otra en Iztapalapa, entonces tú puedes ir a denunciar. No importa que no estés dentro del domicilio, pero sí puedes ir a denunciar que hay un abuso. Ahora, también puede ser, y existe el abuso sexual a los mayores, ¿eh? Claro, es muy penoso decirlo, pero hay nietos, hay hijos que a través del abuso sexual y el sometimiento obligan a la persona mayor a que de alguna manera les firme, les conceda, les dé. ¿Y qué producen en el mayor? Pues miedo, ¿no? Si sabes que va a llegar y tu nieto y te va a violar, pues dice, mejor me dejo o mejor ni digo nada. ¿Por qué? Ahora, en casos como esto, ¿no es mucho mejor que los adultos vayan a un sitio especializado, a un asilo o a un lugar, pero a un para geriátrico el asilo, o algo así? El asilo necesita y forzosamente requiere el consentimiento de la persona. En este caso puede ser que padezca Alzheimer y en algún momento te diga, sí acepto, pero en el momento del lapso del Alzheimer fuerte de la enfermedad, decida que no. Lo que tiene que muchas veces también las familias se ven imposibilitadas por razones económicas, por razones de tiempo, hay miles de atenuantes para pero buscar una para palabra. eso vas al juez de lo familiar. Entonces el juez de lo puede familiar, decidir. Exactamente, a través de una sentencia. Pero no crean que es un proceso que yo llego y le digo, oye, mi mamá está mal, claro, ya dame el estado de interdicción. No, obviamente se somete a ciertas periciales para demostrar que la mamá o el papá empieza a perder estas habilidades, ¿no? Oye, para mí es muy penoso esto. Digo, el abuso en todas sus palabras es terrible. En todas las modalidades, pero con un adulto mayor me parece terrible, igual que con un menor, o con un bebé, o con un animalito, que también, digo, al final del día metemos todo que es abuso. Y como tú decías, es educación. ¿Qué castigo se le da a la gente que comete este tipo de delitos? Bueno, pues esto está sancionado en el Código Penal. Evidentemente hay una penalidad establecida. En este momento no quisiera inventarte los años. No, pero sí hay una consecuencia real. Es una violación real. Que es agravada. Agravada en primer sentido porque es un familiar cercano y hay un lazo filial, ¿no? Entonces, de por sí la violación es un delito ya, es considerado un delito, se agrava por la situación filial y por el parentesco. Pero la negligencia también sí, por supuesto. Esto tiene que ser atendido, por eso te digo, ya en una instancia especializada que es esta fiscalía, donde denuncias el delito. Pero no está lejano a la realidad. O sea, la gente pensaría que es mentira.
No, claro, pero es muy común. En los delitos mayormente cometidos en los adultos es el físico, al que me refiero maltratos de golpes y esto, el financiero, la parte del dinero, de robarle al abuelo, al tío, al papá, pues la pensión, el IMSS, el Infonavit, la herencia del papá, etcétera, y el abuso sexual. Entonces tu recomendación es dirigirse al primero, a la instancia del juez familiar, para que el juez en lo familiar determine el estado de interdicción del adulto y así tenga un tutor. Y este tutor se encarga y vigila el estado del adulto mayor y evidentemente tendrá que dar resultados y constancias ante el propio juzgado, ante el propio juez. Y por la parte del delito, denunciar el delito. No importa que no estés dentro del domicilio. Basta con el conocimiento que tú tengas para poder para que sea una investigación. Muchísimas gracias, licenciada. gracias.